Hola a todos, estamos en Fez, en Marruecos, una de las ciudades más importantes de Marruecos y además una ciudad con muchísima historia judía. Aquí en algún momento vivieron cientos de miles de judíos, hoy solo quedan de 20 a 30 y a pesar de eso acá hay un montón de lugares importantes para los judíos. Hay sinagogas, hay un barrio judío, hay un cementerio y en este video vamos a ir a recorrer todos esos lugares y contarles un poco sobre la historia judía de Fez, que fue una de las comunidades judías más importantes e influyentes de Marruecos. En estos momentos estamos en la Medina, que es el casco antiguo de Fez, es lo que pueden ver aquí detrás mío. Y aquí hay un montón de mercados, además también hay un montón de historia judía, pero también hay un montón de historia judía fuera de la Medina, en el Mela, que es el barrio judío que vamos a recorrer hoy. Estamos en estos momentos en nuestro riad, en la Medina, un riad que es una casa, un palacio con un jardín interno, que lo pueden ver aquí, se los voy a mostrar. Eso que ven ahí es el jardín interno de el riad. Y bueno, acompáñennos a recorrer la historia judía de Fez, de esta comunidad tan importante y tan influyente en Marruecos. Estamos en el Mela, que es el barrio judío de Fez en Marruecos. Acá es donde vivían los judíos fuera de la Medina, fuera del centro de la ciudad. Todos estos negocios que vemos aquí en algún momento fueron negocios de judíos. Esto en algún momento fue un barrio judío, el Mela de Fez en Marruecos. Estamos en el cementerio judío de Fez, el cementerio judío más grande de Marruecos. Acá hay enterrados 24.000 judíos. Se estima que en Marruecos habían aproximadamente de 250.000 a 300.000 judíos cuando la comunidad estaba en su apogeo. Acá el cementerio de Fez es muestra de la importancia y la influencia que tuvo la comunidad judía en Marruecos. Vamos de camino a la sinagoga Ibn Danan, una de las sinagogas más importantes de la comunidad judía de Fez y que se encuentra en el Mela, el barrio judío de Fez. Estamos en la sinagoga Ibn Danan en Fez, en Marruecos. Esta es una sinagoga del siglo XVII. Es una sinagoga increíble y quiero mostrarles algo. Allá vemos el Arona Kodesh y si nos acercamos, esta Torá que vemos aquí en la sinagoga Ibn Danan en Fez es una Torá del siglo XVII. Es una Torá que fue restaurada y todavía la mantienen aquí en excelentes condiciones, igual que la sinagoga. Una de las sinagogas más importantes de Fez. Hoy solo quedan dos y esta es una de ellas, la sinagoga Ibn Danan en Fez. Estamos en la mikve de la sinagoga Ibn Danan, una mikve que existe desde el siglo XVII, que tiene cientos de años. Vengan conmigo y les muestro. Aquí está la mikve, una mikve que fue utilizada hace cientos de años. No está tan limpia, pero bueno, sigue existiendo cientos de años después en Fez. Vamos caminando a la sinagoga Salat Al-Fasin en Fez, en el Mela. Y bueno, gente, si llegaron a esta parte del video, les agradezco si por favor dejan su me gusta, dejan sus comentarios y por supuesto si se suscriben al canal. Este es un canal completamente nuevo y vamos a estar haciendo videos de más comunidades alrededor del mundo, de historia judía, y su apoyo significa un montón. Sigamos con el video. Estamos en la sinagoga Salat Al-Fasin. Es una de las dos únicas sinagogas que quedan en Fez, aquí en Marruecos. Aquí habían 6 a 7 sinagogas y esta es una de ellas que fue de hecho restaurada por el gobierno alemán en el 2013 como muestra de su arrepentimiento y perdón por el Holocausto. Estamos hablando de una sinagoga que fue restaurada hace muy poco y eso fue gracias al gobierno alemán y como pueden ver es una sinagoga increíble. Allá, eso que vemos ahí es la zona para las mujeres. Esa es la mejitzá de color celeste y ahí es donde las mujeres podían rezar. Y si vamos por acá, tenemos el Arona Kodesh, donde vemos una Torá del siglo XVII que fue restaurada y que puede ser utilizada perfectamente. Una Torá del siglo XVII que también es de la misma época que esta sinagoga. Acá nos encontramos con un marco, una puerta que vemos que tiene un hueco para la mezuzá.
Y lo que podemos ver es que acá en algún momento, hace cientos de años, vivieron muchos judíos y estas eran sus casas. Y tenían en sus entradas, en los marcos de la puerta, un espacio dedicado a la mezuzá. Estamos en el Mela, el barrio judío de Fez, y podemos ver en estas casas que hay balcones. Y esa es una de las grandes diferencias entre las casas judías y las casas musulmanas. ¿Por qué? Los musulmanes, cuando se trata de las mujeres, son un poco más reservados. Entonces no tienen balcones en sus casas para que las mujeres no estén expuestas. En cambio, los judíos no tienen esa restricción. Y entonces sus casas tenían balcones que veían hacia afuera, donde las mujeres podían pararse y ver hacia afuera. Esto es una muestra de que en algún momento aquí en estas casas vivieron familias judías. Estamos de camino a la casa del Rambam. Aquí atrás viene Ahmed. Ahmed, say hi. Nuestro guía turístico, Ahmed Cohen. Él es musulmán y hace muchos años su familia era judía y se convirtió al Islam, y él es nuestro guía turístico de Fez. Así que si vienen, escríbanme y les paso su contacto porque les va a mostrar los mejores lugares de Fez y la historia judía de este lugar, que es increíble. Esta puerta detrás mío es la puerta azul y es la entrada principal a la Medina de Fez. Y bueno, acá dentro de la Medina obviamente vemos todas las tienditas, todos los negocios, todos los restaurantes. Es un lugar muy único. Aquí estamos en la casa de Maimónides. Se dice que Maimónides vivió aquí durante 6 años. Maimónides es uno de los pensadores judíos más importantes. Aquí vemos el rótulo de la casa, Moshe ben Maimónides. Y este restaurante que vemos aquí era la casa de Maimónides. Vamos a darle campo a la señora. Y bueno, esta es la casa de Maimónides. Maimónides fue expulsado de Córdoba, de España, en el siglo XII y se vino aquí, a Marruecos. Y aquí fue donde se asentó. Esta fue su casa. Estuvo 6 años acá y después se mudó a Egipto, donde finalmente murió. Pero esta es la casa de Maimónides en Fez, Marruecos. Algo muy interesante que pasa mucho aquí en Fez es que uno entra a tiendas y de repente se encuentra con un montón de símbolos judíos. Aquí entramos a una tienda y vemos un montón de símbolos judíos, letras en hebreo. Vemos Maguen David, por ejemplo, aquí. Y así vemos por toda la tienda que está lleno de símbolos judíos y de letras en hebreo. Por ejemplo, vean acá estos cobertores para la Torá que venden aquí en una tienda que el dueño es musulmán, pero está llena de objetos judíos, de judaica. Vemos, por ejemplo, aquí letras en hebreo. Acá un montón de mezuzot. Vemos aquí, por ejemplo, hasta cobertores para la jalá, para las mezuzot. Por ejemplo, un cobertor para un shofar. Realmente lo que uno se encuentra en esta ciudad es increíble. Bueno, gente, estamos tomándonos un break. Acabamos de almorzar y acabamos de terminar el tour judío de Fez, que estuvo impresionante. Y hay algo que en realidad me da mucha curiosidad. Hablan mucho durante el tour de que los musulmanes y los judíos siempre se llevaron bien aquí y que nunca hubo problemas entre ellos. Sin embargo, sabemos que después de la creación del Estado de Israel, después de 1948, esta comunidad pasó de ser de alrededor de 250,000 judíos a 2.500. Estamos hablando de que en Fez solo quedan 20 a 30 judíos. Entonces creo que de cierta forma tratan de blanquear un poco la historia y blanquear las relaciones de los musulmanes con los judíos. A ver, obviamente no hay que generalizar, pero claramente sí hubo algunos choques y sí hubo algunas tensiones que generó que la mayoría de los judíos de Marruecos se vayan, muchos a Israel, muchos a Francia, muchos a Canadá, muchos a Estados Unidos. Y claramente por eso no quedan tantos judíos en Marruecos. Creo que esa es una parte importante de la historia que también hay que contar, que no hay que ignorar. El exilio judío de los países árabes también sucedió aquí en Marruecos. Cientos de miles de judíos se tuvieron que ir de Marruecos por esas tensiones. Pero bueno, también es importante reconocer la historia y hablar de lo bonito y rica que es la historia judía de Marruecos, especialmente de Fez, donde la comunidad judía tuvo muchísima influencia en todos los aspectos. Pero bueno, es parte de la historia judía, esos contrastes, épocas tal vez de más tranquilidad y después épocas un poco más difíciles, que creo que también es parecido a lo que estamos viviendo hoy como judíos en la diáspora. De verdad les recomiendo mucho venir a Fez, les recomiendo conocer la historia judía y
ser capaces también de ser críticos y entender que no todo es color de rosas, no todo es perfecto, pero podemos todavía visitar algunos lugares que fueron históricos e importantes para nosotros los judíos. Y bueno, gente, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta, dejen algún comentario y por supuesto suscríbanse al canal. Vamos a seguir haciendo videos de este tipo en comunidades judías alrededor del mundo y su apoyo significa un montón y nos va a ayudar a seguir haciendo videos de este estilo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.